Ahora, centrar un poquitín el tema de estos ritmos circadianos, quién los motiva o quién los está controlando y produciendo. Es nuestro reloj endógeno, el núcleo supraquiasmático hipotalámico, los núcleos. Tenemos dos, acompañados de unos genes que se expresan ciertamente, y este reloj principal lo que está dando es tiempo a través sobre todo de señales hormonales a otros relojes secundarios, prácticamente en todos los sistemas. Hay también variaciones circadianas y tienen que ser así, tienen que funcionar para que haya una adecuada normalidad y no patología en los distintos sistemas. Y este reloj, perdón, sí me había quedado, este reloj funciona con independencia de señales ambientales, pero en condiciones normales se haya acoplado a un ciclo luz-oscuridad que nos está determinando de forma muy importante la fase y el ajuste de estos días, esta luz-oscuridad, ciclo solar, y luego tenemos también una serie de elementos que nos ayudan a organizarnos con esta luz-oscuridad. ¿Para qué? Pues para determinar una orquesta que es así ciertamente, de ritmos desde el molecular. Tenemos variaciones circadianas de secreción de iones potasio y sodio en orina, hasta aspectos ya fisiológicos, endocrinos, la actividad motora y la cognición y el estado de ánimo. También varían a lo largo del día. Un reloj que funciona solo acompañado o sincronizado. En cronobiología nos gusta utilizar la palabra encarrilado con este ciclo luz-oscuridad, y que si no está bien encarrilado, ciertamente, aunque tengamos esa base genética que hemos dicho, puede ser el 50% de expresión. Nosotros podemos, igual que con un reloj, nos ajustamos la manecilla si se avanza o se retrasa, podemos. Tenemos estrategias y la más importante es este sueño-vigilia. Nosotros podemos ajustar este reloj eligiendo unas horas más adecuadas para dormir y expresar y hacer cosas de día para tener una ritmicidad más eficiente y más adecuada. Y a veces a los relojes hay que cambiarles las pilas. Bueno, también es posible cambiar una pila en un supraquiasmático. Es más complicado, pero también es posible. Unos ritmos circadianos que realmente hay unos marcadores clásicos. Uno es el ritmo sueño-vigilia, porque ciertamente ahora sí que ya lo han ido integrando y se utiliza, pero en los clínicos, en todos los ámbitos, están muy focalizados, les interesa el sueño es importante, y las quejas de los pacientes es que duermen mal, también que funcionan mal, pero sobre todo que no pueden dormir, pero es que esto hay que entenderlo como un continuo. Tenemos un periodo de sueño y un periodo de vigilia. Este es el ritmo sueño-vigilia, y hay que estudiarlo y analizarlo como tal. Luego yo les enseñaré unos cuantos datos que me refuerzan este comentario. Luego tenemos una temperatura, esta es la central, elevada de día, baja de noche, y luego tenemos el pico de cortisol, no asociado al estrés, sino asociado a esa señal, junto con otras muchas, incluyendo la dopamina, de levantarnos y ponernos en situación de funcionar y de afrontar todas aquellas necesidades físicas y cognitivas diurnas. Y tenemos esa melatonina, que es la señal de oscuridad. Ayer la compañera presentó datos muy interesantes, que tiene el pico al inicio del sueño para conciliar y mantener este sueño y tenerlo lo más eficiente posible. En esta expresión rítmica hay unas diferencias individuales, ineludibles y que se deben estudiar. Tres básicas. Una es la tipología circadiana, y me disculparán que yo aquí pongo tipología circadiana cronotipo. Sé que es una palabra mesh a día de hoy, cronotipo. Fue acuñada en 1994, mírenlo, en un paper de Addiction,
de consumo. Y les voy a decir por qué. Porque estaban muy limitadas las palabras. Y puse cronotipo. No es verdad, no es cronotipo. No es cierto. Los distintos grupos circadianos de tipología circadiana no tienen diferencias en ritmo anual. Y las he estudiado y las he intentado encontrar. No tienen diferencias en ritmo semanal. Hay otros muchos ritmos en que el cronotipo es una tipología vinculada al ritmo circadiano. Bueno, estos matutinos, vespertinos, grupos minoritarios en población normal acostumbran a suponer un 20% cada grupo extremo y un grupo intermedio, mayoritario, 60, 70%, dependiendo del cuestionario o de cómo los evaluemos. Hay unos cuestionarios de autoevaluación que funcionan muy bien, pero luego se pueden hacer medidas objetivas. La tipología circadiana, la diferencia individual, ¿en qué difieren? En la fase. Hacen las cosas unos antes y otros después. Pueden hacerlas bien. El sexo es una diferencia individual en esa expresión mucho menos visible o palpable que la tipología circadiana, pero las mujeres, como grupo, cuando las estudiamos, tienen una mayor prevalencia o una tendencia a ser más... Hay más mujeres matutinas que hombres, lo cual no quiere decir que no haya mujeres vespertinas extremas, pero tenemos esta tendencia explicable fácilmente. Hay un ritmo circatrigintano, circa menstrual no es con la luna, 28 días, ciclo menstrual, que nos marca de forma mucho más patente que en los hombres, que también tienen ritmos circatrigintanos hormonales y en otros parámetros. Y la edad, este ciclo vital, Não queres vir ouvir isto? después la conferenciante Isto é Katia interessante, nos não va queres vir a ouvir comentar isto? tema de sueño y en jóvenes, que esa es una fase tremenda de marcadas diferencias, pero este proceso ontogénico Mas não que a vou medida já. que vamos cumpliendo décadas, y así lo Se deseamos quiserem vir a todos, pues ver hay isto unos até às cambios, 10h30, y é los cambios impossível. son especialmente en la fase, nos vamos matutinizando a partir de nuestra tipología de Não me entrada, importo de que pero estejam a ouvir algo isto. de envejecimiento, y el envejecimiento que es, ya no corro igual, ya no, la memoria me falla, el ritmo se va aplanando, la amplitud se va perdiendo. Serían lo que nos está determinando. Pero son diferencias individuales, no tienen por qué entrarnos en situación patológica. La tipología circadiana, que bueno, tiene claras desfases o diferencias de fase en parámetros biológicos. Esos marcadores, la temperatura, el endocrinos, cortisol, melatonina, si los estudiamos, unos tienen el ritmo adecuado, pero se produce antes, y otros se produce después. Y de igual modo, todo el rendimiento cognitivo y el estado de ánimo, que varía a lo largo del día, también presenta estos desfases. Hay unos desfases que si se pueden realizar con horarios que podamos elegir, pues no tienen por qué ser problema. Pero se acompaña algo más también. Lo que decimos hábitos, estilos de vida o como les guste denominarlo. Que dices, bueno, es que horarios de comida, pero no solo los horarios. Es que lo que comemos entre nosotros los matutinos tienen lo que decimos una dieta más mediterránea, unos horarios más marcados, una dieta más saludable. El vespertino, es que el vespertino por la noche va a la nevera y pica y se levanta que no se ve, café, si lo de fumar va muy bien, para activarme, para estos hábitos, aficiones, deporte, aunque sean deportistas todos, y el matutino, el esquiador, tiene ningún problema para levantarse de madrugada, para estar allí a pie de pistas. El vespertino era un buen deporte también, pero fútbol y otros horarios serán más preferentes para él. Rasgos de personalidad interesantísimos, porque rasgos, no trastornos de personalidad. No rasgos de personalidad que son también normales,
pero que sí están en situaciones extremas, son riesgos y los rasgos de personalidad se pueden modificar, se pueden modular. Y el consumo de sustancias, esto de sustancias lo hemos cogido del ámbito anglosajón. Aquí ya podemos decir consumo de drogas, que hay diferencias muchísimas. Con el tema de la sexo-ritmicidad circadiana, aquí en la derecha tienen un poquitín lo que decíamos, es 3 diferencias individuales, pero que las 3, cada uno tendrá una de cada. La matutinidad, vespertinidad, tenemos aquí puntuaciones del cronotipo, puntuaciones superiores es tendencia a la matutinidad, en las inferiores tendencia a la vespertinidad. Vemos cómo a lo largo de la vida hay diferencias y diferencias entre hombres y mujeres, con un rango o con una zona, esta juventud, adolescencia y los jóvenes en los que los hombres son más vespertinos que las mujeres. Luego esto se va atenuando al final de las etapas de vida y nos han representado hasta los 60, 70, 80, solo con el cronotipo. Aquí no tenemos calidad de sueño, que es un elemento también interesante de añadir. Y en la izquierda tienen un trabajo antiquísimo, pero interesante, que es, dices, este cronotipo viene expresado por muchos elementos, pero uno es el fotoperiodo de nacimiento. Este es un trabajo que hicimos con el grupo de Vincenzo Natale de Bolonia, y fíjense cómo tenemos mujeres y hombres, tenemos también en la parte superior matutinidad, en la inferior puntuaciones vespertinas, y cómo hay un efecto relevante, y especialmente en los hombres nacidos en primavera-verano, es decir, fotoperiodo largo, más luz, a generar un reloj más vespertino. La exposición a la luz da fuerza a este reloj y luego le da una fuerza que ya le van a dar lo mismo, no, pero menos importancia a tener que estar pendiente de estas señales. En el fondo el vespertino es un reloj más independiente y el matutino es un reloj quizá no tan potente y más dependiente del ambiente. El corolario es, en pleno verano, no hay que estar muchas horas con una sobreexpresión lumínica, y en cambio en invierno estos niños hace frío, tapaditos, pero bueno, que les dé la luz, que les dé la luz, porque está ese reloj. Los 3 primeros meses de vida son vitales para la organización del reloj biológico. Ahí ya nos queda sentado ese reloj biológico, cómo va a funcionar. Bueno, y aunque es una diferencia individual, sí que es cierto que hay, a día de hoy podemos hablar de miles de estudios, además, en cualquier país, es un universal, de que la vespertinidad es un factor de riesgo y en cambio la matutinidad parece ser un factor protector para el desarrollo de adicciones. Aquí pongo trastornos mentales, de otros trastornos mentales, porque la adicción a día de hoy es un trastorno mental, y de patología dual. Patología dual que no es más que tengo una adicción a sustancias conductual, pero además tengo otro trastorno: depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad. Complicamos el tema, con como mínimo uno, esta es la definición, porque es que hay personas que tienen 2 y 3. Y todo esto me complica el manejo terapéutico y la recuperación de estas personas. Respecto al consumo de drogas, ya podemos hablar de drogas. Bueno, pues jóvenes, estos son estudios hechos con jóvenes, y consumo de drogas legales. Esto de que todo el mundo lo consumimos, alcohol. Alcohol y cuidado con el binge drinking, ese consumo intensivo, episódico, que se ha hecho tan popular aquí en España y en otros países, porque así es. Y si no es el consumo intensivo, que este tiene que cumplir unos criterios, tantas bebidas en 2 horas, según si eres hombre o mujer, pero es igual, beber mucho, emborracharse,
aunque lo hayas hecho en 2 horas o en más horas, es un universal también. Consumo de tabaco, consumo de cafeína, hay un mayor consumo en grupo vespertino, el menor es en matutinos y los intermedios tienen unas posiciones intermedias que no siempre son intermedios. Cuando los evaluamos, a veces se decantan, tienen patrones mixtos, pero en el consumo se quedan muy intermedios. Aquí tienen también las ilegales. Pregunten lo que quieran. Bueno, si preguntas, he preguntado, opioides, hay tan poquito consumo que al final lo discriminas en jóvenes sanos. No lo son, los estudiantes universitarios, pero son nuestras muestras más de interés. Hay tan poco consumo que lo discriminas, pero cannabis, éxtasis, cocaína, estas sustancias que ya no se avergüenzan de manifestar que consumen. Bueno, miren, el histograma, la barra oscura es vespertino y la clarita matutino. Es que no hay más que hablar. Los porcentajes son muy elevados en las sustancias legales. El alcohol, aquí está evaluado el consumo de riesgo, tabaco, café, bebidas con cola, bebidas energéticas. Una compañera ayer decía, quiero hacer un estudio con bebidas energéticas. Sí, y estúdialo porque no hay duda, mucho mayor consumo y cannabis, que además ahora se consume y se cree que es bueno, y éxtasis y cocaína. Y no hay duda. Y es que fíjense, aquí en el alcohol consumo de riesgo, el matutino, prácticamente es que era un 1 o 2%. Ridículo, ridículo. Ciertamente, pues, esta tipología circadiana es un factor de riesgo de iniciar consumo, de probar, recreativos, salimos, tomamos. ¿Quién se va a quedar con adicción? El que tenga vulnerabilidad, ciertamente. Pero esta vulnerabilidad que a día de hoy no tenemos ningún indicador. Cuando tenemos la adicción, eras vulnerable. Es un modelo multifactorial como ningún otro, de complejo, pero vulnerabilidad. La tipología circadiana tiene peso ahí. Una tipología circadiana que es que vulnerabilidad no solo con la adicción y con la patología dual, sino con muchos trastornos mentales. Estudios con trastorno bipolar. Sin duda, a día de hoy, es que en el trastorno bipolar incluso se está promocionando el que haya una terapia de organización rítmica. Terapia social es de organización rítmica, porque si no se maneja ese aspecto, no conseguimos una buena terapéutica. La depresión mayor, mayor estacional o no. Riesgo suicida. El que tiene depresión, pero con intentos de suicidio, exitosos o no, es que vemos una asociación con esa vespertinidad. Todos los trastornos del espectro psicótico y la esquizofrenia, TDAH y trastornos de alimentación, bulimia, atracones. Déjenme decir, vamos a decir algo malo de los matutinos también. La anorexia tiene más vinculación con la matutinidad, pero es de los pocos trastornos que podemos decir el ser matutino. Vemos que hay una asociación de presentar una mayor prevalencia. Y es que, fíjense, todo esto, la tipología es un factor de vulnerabilidad, pero es que el desarrollar este trastorno me está también afectando, influyendo o perjudicando en una expresión rítmica adecuada. Y ahí entramos ya casi en una espiral de estrés que me agrava. No ha sido la causa. La rimicidad no ha sido la causa. Hay otras causas. Muchas de ellas todavía no las sabemos y por esto no podemos hacer tan buen manejo terapéutico. Pero ahí estamos. Y si eludimos el tema rítmico en el tratamiento, no conseguimos tan buena respuesta terapéutica ni la remisión sintomática, cuanto más amplia mejor, porque en todos estos trastornos son crónicos
y lo que conseguimos con ellos es tenerlos compensados, remisión sintomática, no curación. Bueno, y en esta vulnerabilidad en salud mental, aquí solo presento unos datos, hay muchísimos más, pero hemos dicho rasgos de personalidad, y hemos dicho hay más vulnerabilidad a consumir en vespertinos y hay más vulnerabilidad a consumir o la había en hombres. Ahora ya se está igualando, se está igualando, el hombres, mujeres salen, beben igual, pero hay alguna diferencia entre estos que beben, sean hombres o mujeres, en aspectos de rasgos de personalidad. Están estudiados con el ZKPQ, es el cuestionario de Zuckerman, que es un cuestionario psicobiológico, con base psicobiológica. A mí, ahora sé que el Back Five es la moda y es lo que mide todo el mundo, pero no le falta base biológica. Es muy léxico y a los que nos gusta hablar del reloj y encontrar marcadores biológicos, nos gustan cuestionarios como Zuckerman o como Cloninger. El TCI también es muy agradecido con esa base psicobiológica. Bueno, y aquí solo tenemos grupo control y jóvenes sanos, pero que practican los atracones de alcohol. Y la impulsividad y el neuroticismo ansiedad. Y ciertamente, dices, la impulsividad es un clásico asociado a las adicciones, el que tienen impulsividad. Sí, sí, y la tienen, ciertamente. Mayor, si cogimos hombres y mujeres, una muestra representativa, y vamos a estos, son más impulsivos. Y oye, tienen más neuroticismo, ansiedad que los controles. Pero si decimos, bueno, y esto matizando hombres y mujeres, ¿cómo lo tenemos? Los controles tienen los dos casos, pero es decir, son más impulsivos. Son los hombres. Y en cambio, decíamos, tienen más neuroticismo, ansiedad, pero son las mujeres. Bueno, son matices de decir, no nos quedemos solo con el cronotipo, y en la clínica es importante, introduzcamos el ser hombre-mujer. ¿Y qué edad tiene? Aquella tercera, porque nos ayudará a manejar elementos. Habrá que trabajar estos elementos con estos jóvenes si no queremos que a cada binge se expolian miles de neuronas. Estos jóvenes ya no funcionan tan bien en memoria y en técnicas de neuroimagen ya tienen problemas funcionales. No tienen dependencia. Todavía no son dependientes. Lo serán pocos, pero esta práctica por el camino les habrá dejado algunas secuelas. Este uso de drogas. Bueno, pues el uso, aquello que decía, tenemos una espiral, me afecta la ritmicidad circadiana de una forma evidente. Es que el mero uso puntual, hay estudios en Francia, el vasito de vino por la noche. Aquí somos países viticultores, que el vino todavía le atribuimos beneficios. Y tomar el vasito porque ahora los vasitos de vino tienen que ser más chiquitos que los de agua, ya me produce una afectación. Alan Reinberg, estudios de Alan Reinberg muy interesantes. Ese vasito, ya el pico de melatonina que hacía esa persona ya me lo ha disminuido de amplitud, ya me lo ha tocado, ya me lo ha perjudicado. Bueno, si tomas ese día no duermes tan bien, si al siguiente no tomas, no pasará nada. Pero tenemos ya menor amplitud y un retraso de fase, depende de la droga que tome, peor. Y el uso crónico es evidente que tiene o puede tener consecuencias mucho más importantes o devastadoras, como que me desincronice esa orquesta rítmica que empiece a fallar, el violín no entra cuando le toca, la percusión se olvidó y desastre.
pudiendo entrar en la cronodisfunción. Dices, es que no hay una adecuada ritmicidad. Y a nivel de adicción, ¿qué vemos? Hemos dicho, bueno, tenemos ese reloj que podemos estarlo perjudicando para que trabaje, que es lo que hacemos con las drogas. Pero es que además el tema genético, he dicho, no es determinista. Es que el problema es que estos genes, la mayoría de personas los tienen bien. Pero para que las cosas funcionen, donde nos hemos de focalizar es en la expresión génica. En esta expresión, esto es lo más importante. El gen clock, por ejemplo, tiene que estar bien expresado porque lo que me regula es la actividad de dopamina en la vía del refuerzo. Esa vía que cuando tomamos drogas me refuerzan, nos gusta la experiencia y quiero volverla a repetir porque me ha gratificado. El gen clock está de alguna manera participando allí y tiene que estar en niveles adecuados de expresión porque si no, el refuerzo puede aumentar y me puede gustar más que a otro. Y los genes period, tanto 1, 2, 3, 2, 3 sobre todo, tienen que estar adecuadamente expresados porque participan en inhibir o en tener en su lugar la sensibilidad y recompensa de las drogas. Me van a recompensar, sí, pero que no me recompensen más de la cuenta o de una forma exagerada. Genes que también están implicados en trastorno bipolar, en depresión mayor, el gen clock sin duda, en vespertinidad extrema y los period en trastorno bipolar, en tipología circadiana y cuidado, y en estados de hiperexcitación cerebral que se debe a un exceso de glutamato. Esto puede ser letal, puede acabar con neurodegeneración. Las drogas, todas, activan estrés oxidativo y pueden acabar con esta situación. Bueno, y de aquí la teoría de la automedicación, que no todo el mundo la acepta, la prueba, o no todas las adicciones se me explican por automedicación, pero sí que es verdad que aquella persona que tiene ya un trastorno, que está deprimido o está con ansiedad, toma alcohol, se relaja. El que está con déficit de atención toma cocaína, que es el mejor estimulante que conocemos a día de hoy. Eso le refuerza más. Lo que pasa es que se lo va a tomar ni a dosis ni cada cuando le toque de forma adecuada. Pero esta automedicación que me explica, no todas las adicciones, pero sí algunas de ellas. Y el que ha empezado con automedicación es que tenía algún problema y tendremos que tener mucha más cautela y trabajo con él. Bueno, miren, estos son trabajos muy antiguos. Eran de mi tesis doctoral, pero hay unos datos fumadores, no fumadores. Ritmo cardíaco, esto era un holter que medía latido instantáneo y la presión que se medía con manguito cada hora. Pasaron muchos años. Estudiantes jóvenes, primero de nada, 19, 20 años, pero fumadores, sin ninguna otra patología, intermedios. Intenté controlar todo lo máximo posible, que en aquellos momentos yo pensaba que me podría estar perjudicando en decir, oye, que quiero estudiar lo de fumar. Bueno, esta tasa cardíaca, que fíjense cómo, sobre todo la segunda mitad del día, a partir del pico, vemos ya un retraso de fase de 1 hora. Fumadores en color verde, no fumadores, créanme, en las dispersiones, estas gráficas no tienen la desviación estándar o el error tipo, pero créanme que a partir de las 3 de la tarde, todos y cada uno de estos puntos de medición dan significativo, difieren. Más actividad cardíaca, más presión arterial, sistólica y diastólica, sobre todo concentrado en la segunda mitad del día, ¿de acuerdo? Y tenemos ya aquí
un posible marcador cardiovascular, como mínimo es un estado cardiovascular. No estudiamos más de las 21 porque nos cerraban la facultad. Me hubiera gustado seguir porque, bueno, es una situación que cuando toque dormir no estarán quizá en unas condiciones fisiológicas que acompañen a este concilio el sueño y mantengo el sueño. Y percepciones subjetivas, escalas analógico-visuales simples, las de Monk. Y aquí tenemos no fumadores, aquí sí que tenemos las dispersiones, y en los fumadores valorar si tienen dependencia elevada o baja. Y mírenme solo, decir, bueno, el fumador, a ver, fuma porque esto le activa, le ayuda, pues a estos fumadores que ya tenían dependencia, pero eran jóvenes, sanos, fumar, al menos a nivel subjetivo, no les ayuda en absoluto. Solo, miren, tenemos por un lado la activación subjetiva, me siento despierto, estoy activo para hacer que a finales del día un poquitín más, pero miren las de Wood, no me sale en castellano, de estado afectivo, de afecto. Es que no hay una sola hora al día que estén mejor o igual, ni una. Han entrado en esta espiral de estrés, que es lo que es fumar, que es que he generado dependencia y necesito la sustancia. Les dejábamos ir fumando, que había fumaban, les dejábamos fumar, por supuesto, su marca habitual, 15 minutillos antes de las evaluaciones, no, pero un desastre, ¿sí o no? Ya está, digamos lo sencillo, no hace falta ser científicos aquí. Bueno, y he hablado de que teníamos esos marcadores rítmicos y teníamos la temperatura central, pero la temperatura central, las mediciones es oral, rectal. Se había sugerido la del tímpano, que no fue nada exitosa. Por suerte, bueno, la década pasada se ha reconocido ya un documento de consenso. Dices, mira, es que lo importante o lo que nos interesa a nosotros es hacer evaluaciones ambulatorias en condiciones normales de actividad de los niños, los jóvenes y los ancianos. Y entonces el haber conseguido poder hacer registros ritmométricos continuados de días, semanas, con la temperatura distal, periférica, que tiene un ritmo circadiano igual que la central, con una salvedad, y es que se invierte. Si la central tiene valores superiores de día, va con la activación, e inferiores de noche, la distal es a la inversa, valores superiores de noche e inferiores de día. Por lo tanto, yo a mí de aquí tenemos estos aparatos de registro que me están registrando más canales, pero el de la temperatura es lo que les voy a presentar datos porque me parece que es el más endógeno. Es el que me está explicando un poquitín el funcionamiento de ese reloj endógeno. Luego tenemos la actividad, que también, pero está mucho más enmascarada o puede estar mucho más enmascarada, y la exposición a la luz es una información importantísima para manejar si lo están haciendo bien o no. Bueno, miren, pacientes adictos en tratamiento versus un grupo de controles. Con esta temperatura distal tenemos el sueño, tenemos la vigilia, y yo esta la pongo un poquitín diciendo, hay esperanza, cuesta mucho de hacer un tratamiento de adicción y de dejar las drogas, pero se consigue, y de los que lo han conseguido, ciertamente, fíjense cómo tenemos pequeñas diferencias, pero vemos que han acabado con un sueño incluso mejor, un poco por encima, con un avance de fase del grupo control y con una vigilia prácticamente normalizada respecto a este grupo control. Son
datos positivos para la esperanza si trabajan, que hay que trabajar mucho y durante tiempo. La OMS nos está determinando que es mínimo de 2 años y entre 2 y 5 años para poder decir soy un paciente recuperado. Recuperado. Bueno, pero tenemos un elemento importantísimo y es la edad de inicio. Estudiar la edad de inicio con el cannabis. Esta edad de inicio nos viene determinada por el cannabis, el consumo del cannabis con tantísimos jóvenes y tan mal, tan pronto en la clínica de las adicciones. Vamos con jóvenes con 18, 19, 20, 21, 22 años perdidos, pero perdidos que se tienen que ingresar, se tienen que manejar. Ciertamente los cannabinoides sintéticos, ya es que ya no se consume cannabis, se consume una cosa con muchísimo más THC. Si en lugar de 5% estamos con 20, 25 y 30% de THC. Y el dronabinol no les importa, porque como no es la sustancia adictiva, esa no la hemos manipulado ni la hemos gestionado, que era un poco neuroprotectora. Bueno, ahí es un desastre. La edad de inicio. Porque hoy en día la prevención de drogas te dicen, mira, evitar que se consuma es imposible, pero lo que hay que promocionar es que se haga cuanto más tarde mejor, porque eso me está previniendo mucho. Y esa edad de inicio que determinamos o cogimos de estudios precedentes con cannabis, nos decían, mira, consumir de los 16 o inferior es devastador en estos chavales. Los que se han quedado con dependencia y los que nos llegan a la clínica están con mucho más problema neurocognitivo, con mucho más problema psiquiátrico, están muy mal. Y de 17 en adelante, pues hay que estar muy mal también, pero no tan mal. Bueno, nosotros quisimos estudiar esto en nuestros pacientes. Estos son mayores, todos, no lo he dicho, pero disculpen, están todos con 3 meses de abstinencia. Los cogemos a partir de 3 meses de abstinencia y ver qué ocurre con estos pacientes en función de la edad de inicio del consumo. Y podemos ver que se nos concentran las diferencias. En la noche también tenemos diferencias. Hay un sueño un poquitín peor, si me permiten decirlo, en los que empezaron a consumir más pronto. Pero lo que a mí me preocupa y me asusta es esta vigilia. Que los valores tienen que ser bajos. La calidad de vigilia es temperatura periférica baja. Y están con una temperatura diurna que luego me correlaciona con lo que hemos medido. Pues hemos hecho pruebas neuropsicológicas, hemos hecho evaluaciones de calidad de vida, tenemos muchas otras evaluaciones, están peor. Pero es que su fisiología o su biología no les acompaña. Tienen razón, no funcionan tan bien porque no han conseguido esta recuperación del ritmo circadiano. Pero ese ciclo sueño-vigilia, pero es que es la vigilia, el sueño. Quizás que se han preocupado los clínicos ya de ese sueño, si estaba mal. Pero esa vigilia que nos hemos de preocupar más. No digo que no nos hayamos preocupado, pero es preocupante. Una vigilia que si evaluamos el tiempo de abstinencia, teníamos aquí de 3 a 6 meses, de 6 a 9, de 9 o más, pues también nos está marcando diferencias claras. Por la noche las hay, duermen con mayor profundidad, tienen una temperatura más adecuada los de abstinencia más larga, pero esta vigilia me preocupa. Me preocupa porque realmente los de 3 a 6 meses, y eso ya es un éxito en adicciones, son pacientes adheridos, pacientes que están siguiendo el tratamiento, que podemos decir que tienen muy buen pronóstico, pero tienen una vigilia muy mala, terrible.
están de post-lunch todo el día. Ese cuerpo, por la mañana cuando se levantan, sí, pero enseguida ya está perdiendo el estar en situación de actividad mental y física. Y ciertamente tenemos en posiciones intermedias, en estas 10 horas diurnas, que es lo que nos tiene que interesar, los de 6 a 9 meses, es que son muchos meses ya, son muchos. Y los que están mejor o están ya con un ritmo no mejor, sino diría yo, bueno, es un ritmo habitual que podemos tener cualquiera de nosotros, con edad parecida y situación parecida. Pues hay que esperar de 9, 11, 12 meses, un año es mucho, ¿eh? Nosotros queremos curarnos antes de un año de todo lo que tengamos. Bueno, pues estos ritmos nos están explicando muchas cosas de estos pacientes, y sobre todo de día. Y lo que he comentado de la patología dual es, bueno, que cada vez la patología dual es la norma y no la excepción en la clínica de las adicciones. Estamos dependiendo del servicio, si estamos en salud mental o estamos ya en servicio de adicciones, pero a día de hoy hay datos que pueden alcanzar el 80% de la clínica, de estas comorbilidades. Es que tiene las dos cosas, si no tres. Estos trastornos mentales que hemos dicho, ellos ya, bipolar, esquizofrenia, depresión, ellos ya sin adicción tienen afectación rítmica. La depresión es el paradigma. Es que además en los criterios diagnósticos introducimos aspectos rítmicos de sueño, de menor amplitud, retraso o algún avance de fase. En pacientes bipolares depende de si están maníacos o están depresivos. Hay avance, pero vamos mal, hay cambios y puede haber situaciones devastadoras de desincronización y de cronodisrupción en cada uno de estos trastornos. Nuestra pregunta fue decir, bueno, ¿y qué pasa con esta patología dual? ¿Se suma, se multiplica el problema? ¿Quién prevalece? Porque ciertamente en la patología dual, si consigues un poquitín, que es lo que cuesta muchísimo, ¿quién es quién? Son comórbidos, son trastornos primarios, no son secundarios. No es decir, el trastorno en la clínica del cannabis, por ejemplo, lo que tenemos ahora es muchísimo trastorno secundario psicótico, esquizofrenia, pero es secundaria. Dejan de consumir, remiten síntomas, es secundario. No, y aquí en patología dual estamos hablando de trastornos primarios. Están allí, y en este trastorno primario que dices, bueno, ¿qué sucede? Y la verdad es que hacer una búsqueda, nadie nos decía qué sucedía. Se ha multiplicado el interés para la patología dual, pero ciertamente estamos en situación de descripciones epidemiológicas y poco más. Poco más, no hay mucha gente trabajando y muy bien. Y España ha sido un país líder en posicionar y en estudiar la patología dual a nivel mundial. Ha estado liderándolo. Bueno, ¿qué sucede? Pues miren, aquí hay unos datos de un grupo de adicción y en la parte superior y en la parte inferior con depresión dual, con trastorno depresivo mayor diagnóstico más adicción a sustancias. ¿Y qué vemos? Aquí tenemos, son 2 días, que medimos 2 días nosotros, nos quedamos en 2 días y ya nos cuesta mucho de conseguir esos datos. Y miren, sí que tengo las barras de las temperaturas señaladas en la superior y en la inferior. Tenemos aquí el análisis sinusoidal o el ajuste sinusoidal y podemos ver cómo los TUS, que no tienen un ritmo maravilloso, pero mucho mejor que los depresivos duales. La amplitud de estos depresivos duales es peor, más aplanada, sin duda. Esta línea azul, mucho más amplia en la parte superior que en la inferior, y una vigilia
más perjudicada en este caso. Tenemos estas 10 horas consecutivas que son la vigilia que evaluamos, peor, con un valor superior. Queremos valores bajos de día, mayor afectación post-lunch, menor amplitud, y luego sí evaluamos muchos índices que se pueden ir evaluando y que con 2 días algunos hay que ir con cuidado, pero tienen menor potencia rítmica. Los duales respecto a los que solo tienen adicción. ¿Qué pasa con la esquizofrenia? Bueno, la verdad es que yo ahí ya me he lanzado a casi, yo creo que debemos de hablar de biomarca. Podemos hablar de un biomarcador sencillo, económico y muy, muy útil. En verde tenemos un grupo solo con esquizofrenia, trastorno mental severo, solo. Tenemos en azul el grupo con esquizofrenia dual, esquizofrenia y adicción, y tenemos en rojo un grupo solo con trastorno por uso de sustancias. Tenemos ese trastorno por uso de sustancias con una amplitud mayor, ¿vale? Y están con una vigilia. Bueno, déjenme hablar. Esta noche, ¿cómo la ven? Ahora me dirán, peor los de adicción, ¿eh? Pero ya están durmiendo bien. Más son medicaciones sedantes e hipnóticas de estos pacientes con esquizofrenia. Bueno, están con tratamiento, ¿eh? El que les haya dado el psiquiatra, que todos los antipsicóticos, unos son más sedantes que otros, pero llevan unos cócteles sedantes, que es lo que hay, que nos pueden estar perjudicando la vigilia, ciertamente. Sí. Sí, sí, esta sí, pero ¿qué me preocupa? Porque al final están durmiendo, y bien también los adictos, solo. Bueno, es que solo esquizofrenia en una vigilia nefasta, nefasta. Y los duales, que en el fondo los duales, nuestra hipótesis también es que tienen menos vulnerabilidad para la esquizofrenia, pero han comprado lotería, han comprado boletos y les ha tocado la lotería, consumiendo, consumiendo. Pero aun con esto, tienen una vigilia muy perjudicada. Todas estas horas están muy perjudicadas. Y es aquello que digo, nos hemos de centrar en el ciclo sueño-vigilia, y este sueño ya se maneja terapéuticamente, farmacológicamente, pero la vigilia hay que manejarla, porque es un problema. No tenemos este ritmo, está muy aplanado, en los grupos con esquizofrenia, muy aplanado. A ver qué podemos hacer con ellos. Y aquí lo que tenemos son 3 dualidades. En verde los esquizofrénicos, en naranja los bipolares y en gris los depresivos. La noche hay diferencias, y los pacientes con depresión, a la vista está que no duermen con tanta profundidad, pero, insisto, ya no me preocupa eso. Están tratados, están diciendo que duermen bien. No hay ninguna queja. Duermo bien, doctor. Y funciono como puedo. Pero, ¿cómo están funcionando? Pues estos depresivos, este pico de levantarse, de funcionar, en estos depresivos hay un grupo ingresado en comunidad terapéutica más cuantioso, hay menos ambulatorios, y además sí que es verdad que en la clínica de la depresión les dices que se tienen que levantar, que tienen que funcionar, salen al huerto, tenemos este pico ahí enmascarado por actividades, bueno, enmascarado o potenciado, pero es igual, es que luego este reloj les sucumbe enseguida y acaban con una vigilia nada buena. Si me permiten decirlo, la esquizofrenia al peor,
bipolar, pero están los tres grupos muy detrimentados en esta vigilia. Donde este ritmo en el que, y esto me está perjudicando la activación, más somnolencia diurna, más apatía, más desánimo, no están ni para la terapéutica grupal ni para las actividades de salir a pasear. Están todos. Es, bueno, las tres dualidades, que estos son tres trastornos mentales severos, ciertamente. Ciertamente. Y el tipo de tratamiento que ahora les he comentado, que estos depresivos, pues teníamos allí una señalización que nos podía venir explicada porque eran muchos de comunidad terapéutica. Bueno, el tipo de tratamiento influye. Tenemos aquí en la parte superior pacientes ambulatorios, en la inferior pacientes en comunidad terapéutica, y no hay interacción con ser solo SUD, ser dual. Luego no alcanzamos valores de interacción suficientes, pero sí que es verdad que en comunidad terapéutica la vigilia está mejor. Hay más amplitud, un poquitín más de amplitud. Pensar también que el paciente que entra en comunidad terapéutica es el que está peor, es el que me ha fracasado en otros intentos, no tiene soporte social, y decimos, venga, ingreso en comunidad. El que es tratamiento ambulatorio es porque vemos que tiene un soporte, primer tratamiento, procuramos pues no romperle a este vínculo ambiental importante. Pero bueno, sí que es verdad que la comunidad van a régimen militar, se levantan pronto, desayunan, actividades, tienen un marcado ritmo circadiano ajustado al ciclo luz-oscuridad. Y eso ayuda. Eso ayuda en unos pacientes que están peor, ciertamente están peor. Y las noches, si me permiten, que son estas franjas naranjas, pues las tienen más o menos bien, unos y otros, con o sin tratamiento. Bueno, y la tipología circadiana. La tipología circadiana, yo aquí les muestro. La tipología circadiana nos puede interesar recogerla en la entrada en tratamiento. Cuando la demanda de tratamiento, cuando la inclusión puede ser interesante. Están todos vespertinos, pero luego pierde interés. O al menos en la clínica de las adicciones a sustancias, a mí me pierde el interés. O tienes que decir, cuidado con los 4 que te quedan, porque fíjense cómo la mayoría se van a un patrón, se levantan más pronto, te preguntan incluso, porque claro, estos son datos con el CSM, el cuestionario CSM, puede ser el MEC, el RMEC, no importa, todos va igual. Te preguntan, ¿qué contesto? ¿Lo de ahora o cuando consumía? ¿Qué les dices? No, contesta ahora. Cuando consumía te lo tenía que haber preguntado, y te están ya plasmando una pauta de tratamiento, tanto si es ambulatoria como si es residencial, de marcar unos horarios matutinos intermedios. Por lo tanto, el tema del cronotipo sirve sobre todo a nivel preventivo y a nivel diagnóstico. Pero luego ya a lo largo del tratamiento es que se puede cambiar, ¿eh? Es fisiológico, es biológico, pero podemos ajustar unas cuantas horas las manecillas, y tanto. Nos va a costar, tendremos un tiempo, pero se puede. Y hacerlo en las adicciones es imprescindible. Si no se hace, cuesta muchísimo el mantenerse abstinente y recuperarse, que no es lo mismo que mantenerse abstinente. Bueno, y dentro de estos abordajes cronobiológicos, pues tenemos los hábitos horarios,
tenemos la exposición a la luz y tenemos a nivel farmacológico el manejo de melatonina, que todos ellos nos permitirán manejar una potenciación, una mejor respuesta. Tendrán beneficios. Hemos de recuperarlo todo, el sueño y la vigilia, pero si lo conseguimos, habrá beneficios a nivel cognitivo y a nivel de estado de ánimo, sin duda. Y hay que promocionarlo. ¿Me va a prevenir recaídas? Nosotros queremos que no haya otra nunca más o en mucho tiempo, cuanto más tiempo mejor, y que luego el paciente estará como estará, pero la calidad de vida y sobre todo la relacionada con la salud, que es la que a mí me gusta evaluar, y la funcionalidad, que son términos que en nuestro campo son importantes de utilizar. Es decir, remisiones, no todos remiten, no todos pueden tener una normalización, pero dentro de su estado, lo más funcionales posibles, con la calidad de vida mejor que puedan tener. Eso es muy importante. Y el manejo cronobiológico, complementarlo puede ser vital, vital. Con unos objetivos claros. Uno es decir, a ver, si la fase está desajustada, hay que ajustarla. Hay que decirle que haga las cosas a unos horarios más adecuados, sincronizados con el ambiente, con el ciclo luz-oscuridad, y que lo haga, pues un tema vitalísimo, la regularidad. Es que los 7 días de la semana, los 365 días del año. Eso es muy importante. Y promocionar el incrementar la amplitud. No solo fase, sino, cuidado, que si tenemos la amplitud plana o fea, hay que promocionarlo. Y este incremento de la amplitud, en el fondo, es no solo sincronizar y hacerlo, no, sino marcar la diferencia. Hacer un buen marcaje de alternancia luz-oscuridad. Me expongo a la luz por la mañana y de día, que no lo hacemos. Mira, estamos ahora aquí con una luz mala. Esto, efecto estroboscópico, lo único que hace es dar dolores de cabeza a los que son sensibles. Somos aquí, mira, España, Portugal, Italia, somos países privilegiados a nivel lumínico, pero vivimos de espaldas a la luz. Bueno, si vivimos bien haciéndolo así, pero si tenemos problemas, hay que buscar esa luz y hay que ponerse en situación de oscuridad de noche, aunque sea con un antifaz, que es muy económico. Tenemos persianas, bajar persianas, luz de día, oscuridad de noche. Eso es lo que me trabaja la amplitud. Y una exposición lumínica que puede ser artificial, ciertamente, pero nada, que en nuestros países con la luz natural hacemos. ¿Vale? Hacemos. Porque hoy el mito son 10.000 lux, que yo que no soy muy buena técnica, pregunté, ¿y esto qué es? Al principio que me decían, pues oye, los 45 minutos después de amanecer. ¿Vale? 3.000 lux en un día nublado, pero no nublado como hoy, no tiene que ser un día de aquellos terribles. Ya 3.000 lux a 2.500 ya tenemos beneficios, cognitivos y... Pero bueno, es que estos 10.000, un día normal, los tienen, no hablemos ya en un día soleado de estos nuestros mediterráneos. Entonces nos sobreexponemos. No cuesta tanto. Media hora, 45 minutos al día expuestos a la luz. Lo mejor a primeras horas del día. Lo ideal. La luz entra vía retinohipotalámica y es un agonista, incrementa la producción de serotonina, antidepresivo, regulador del humor, y de melatonina. Es un agonista clarísimo. De otros muchos elementos, porque estos sistemas, el sistema serotoninérgico está ampliamente expresado
y proyectado cerebralmente, pero bueno, es gratis. Y lo único que hay que hacer es tener fuerza de voluntad. La exposición a la luz que me ayuda a mejorar el ritmo, a retomarlo si hay una cronodisrupción, a cambiar la fase, pero trastorno depresivo, no solo en el estacional, es que es la primera opción de tratamiento, la primera. Se puede tomar fluoxetina también. Funciona igual, pero más rápida la luz. Pero en depresión no estacional, también. Y funciona, también funciona. ¿Vale? La unipolar. En la bipolar hay que ir con cuidado, porque podemos cambiar de fase. Bulimia, trastornos de que el trastorno hay que trabajarlo conductualmente luego, si no, no es el tratamiento. Pero para todo el tema ansiolítico, la serotonina es ansiolítica también. Tiene que haber niveles adecuados para regular la ansiedad. Ideal. Y con todo de tratamientos, fatiga crónica, fibromialgia, dolor. Bueno, es que la serotonina está inhibiendo, está regulando las vías del dolor, las termoalgésicas. Por lo tanto, es un primer antidolor mejor que tener que pasar a opiáceos o a otros tratamientos mucho más agresivos con la calidad de la vigilia. Y para déficits cognitivos, en demencias, funciona la luz. Hay datos buenísimos. Decir, oye, que la exposición a la luz es importante para seguir manteniendo niveles cognitivos y prevenir neurodegeneraciones. Y si la hay, prevenir el retraso. Y no sé si estoy extendiéndome en exceso. Bueno, melatonina. Melatonina, una melatonina que te dicen, oye, es una hormona. Muchos médicos. Digo, sí, pero es muy distinta que las otras. No es un eje hipotálamo hipofisario. Yo siempre digo esto porque es así, ciertamente. La melatonina la hemos de sintetizar, la sintetizamos, y si la sintetizamos en cantidades adecuadas, tenemos muchos beneficios. Una buena expresión rítmica, pero no solo esto, es un buen sincronizador, es uno de los principales sincronizadores rítmicos, con efecto hipnótico, es el que me ayuda a entrar en sueño y a mantenerlo. Y algo muy y muy importante, para mí lo más importante, que es un potentísimo, el más potente a día de hoy conocido antioxidante y antiinflamatorio. Y esto no lo olvidemos, no lo olvidemos porque si la sintetizamos y la fabricamos, no la necesitamos. Pero si hay déficits, pensemos en suplementarnos. Pensemos en suplementarnos. Hay muy pocas contraindicaciones, las que sí que hay que destacar: trastornos autoinmunes, lupus eritematoso, pues no tomen melatonina, tómenme otro hipnótico. Y la hiperprolactinemia, que en ocasiones se puede leer esquizofrenia. Dicen, no, la contraindicación no es ni mucho menos el trastorno mental, sino situaciones de hiperprolactinemia que puede disparar pues más, ¿no? Y ya galactorrea y todo lo tremendo que puede suceder en esta situación. Pero, ya os digo, estos tres elementos, a día de hoy la melatonina yo creo que donde se usa más es en infanto juvenil, TDAHs para que duerman y autismo. El autismo funciona. ¿Para qué? Para la organización rítmica. Los niños autistas pueden tener un patrón desorganizado y no sabes lo que es el día y lo que es la noche. Funciona para la organización rítmica, que no para el trastorno en absoluto. Es como el TDAH, ¿eh? La melatonina, alguien te dice, es antidepresiva, es ansiolítica, no es nada. No es nada. Pero lo que es, oye, que si estoy intoxicado de radicales libres y de estrés oxidativo, me limpia. Y
todo lo que me haya limpiado puede volver a funcionar mejor. Y esa es una realidad. Y me puede estar previniendo, si la sigo tomando, a que no haya este estrés oxidativo, pues no prolifere y no acabe siendo perjudicial o letal, que puede ser. Bueno, con la melatonina lo que tenemos son, al menos aquí en España o en el mundo, el problema farmacológico, que había estado prohibida. Ahora ya cuando Circadin se comercializó porque la Agencia Europea del Medicamento lo aprobó como hipnótico, aquí en España dijeron, somos europeos, tendremos que decir que sí. Circadin son 2 miligramos, ahora hay presentaciones 2,5 miligramos máximo. Bueno, que están, lo que me dicen, y por esto se ha podido comercializar como fármaco, que se va, ahora no me sale la palabra, distribuyendo de una forma más homogénea, pero a nivel hipnótico, bueno, las fichas y las recomendaciones te dicen coste-beneficio, hay cosas mejores, ciertamente, hay cosas mejores por esas dosis. Melatonina, el manejo en infanto-juvenil, por supuesto, hay que irnos a suplementos dietéticos. El melamil, por ejemplo, son gotitas y está muy bien, porque puedes manejar. Gotitas 1 miligramo, cuentas los miligramos. En infanto-juvenil pueden ser con 5 miligramos, se responden estas circunstancias que hemos comentado. En adicciones, si las introducimos en gente mayor, en clínica de adulto, 5 miligramos como hipnótico puede ser adecuado, pero es una dosis pequeñita. Podríamos dar 10, mejor. Y luego la doctora Katia Reis nos lo comentará, que seguro que eso lo sabe mejor que yo, pero no pasa nada. Y si la pineal está viejecita y no produce, hay que suplementar, y hay que suplementar bien y con alegría, porque si no, he puesto aquí de 3 a 20 miligramos, no me he atrevido a poner más. Compañeros cronobiólogos, me consta que se toman 50 miligramos, quizás mucho, pero es mucho, sí, pero 10, 15, 20, dependiendo. Y estoy hablando con envejecimiento. Estoy hablando con envejecimiento o con clínica que lo necesite. Bueno, y nada, tema de esta cronobiología en adicciones, pero en estos otros trastornos mentales, estén comórbidos o no, es un campo de estudio imprescindible. Un poquitín. Hemos tenido obsesiones, psicólogos, psiquiatras, que estamos obsesionados en qué medimos. ¿Qué esto qué es? ¿Atención? ¿Es funciones ejecutivas? ¿Y cómo? ¿Que vamos a evaluar la velocidad, la precisión? Y esto hay que ser cuidadoso en medir qué y cómo, pero nos hemos perdido. Olvidamos cuándo. Que no es lo mismo hacerlo a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde o a las 8 de la noche. Y en una misma persona, estas evaluaciones, si tú no sabes que aquello se ha hecho a distintas horas y te dan unos datos, dices, hoy tú, ¿qué estabas? ¿Bajo el efecto del alcohol? ¿Con tasa de alcoholemia en una mala hora? Bueno, pues, hombre, introduzcamos el cuándo. Yo siempre digo que no todo el mundo se me ponga a estudiar las horas, porque es competencia, y además competencia que cada vez es mejor, pero como mínimo en el método, díganme, lo hemos hecho por la mañana, lo hemos hecho por la tarde. Los experimentos y en las universidades empiezan a las 9 de la mañana, terminan a las 9 de la mañana. Vayan pasando cuando puedan. Es muy insensato esto para luego, si no dices, este ha venido a esta hora y este al otro, y luego controlo de alguna manera. Pero bueno, que sin duda, todos estos datos tienen un interés básico, que digo, teórico, importantísimo.
y que hemos de publicarlos. Aunque nos digan que no 10 veces, a la 11ª lo conseguiremos que se lea. Y a ver si los que nos leen cada vez van dándole más interés y que tienen una aplicabilidad preventiva y de tratamiento indudable. Y que no cuesta tanto. Es gratis. Pero bueno, introducir en el paciente, en las visitas del paciente, darle estas recomendaciones y igual que le preguntas si tiene sequedad de boca, si no sé qué, pues pregúntale estos horarios, cómo nos levantamos, nos acostamos, es muy importante. Y ciertamente, si no es en la clínica del sueño, en psiquiatría, duerme bien, ya no preguntamos más. O esperamos a que se nos quejen, porque si preguntamos, se nos quejan seguro. Bueno, que estas estrategias cronobiológicas son importantes a tener en cuenta. Yo les animo a trabajar desde el ámbito que sea, es que no importa. No importa, sea tratamiento, sea prevención, sea modelizar. Falta un mundo para entender las cosas y saber cómo están. Y entenderlas y saber cómo están, pues es siempre útil a todos los niveles. Estamos a 2024. Yo me acuerdo en mis inicios, 1989, que cuando yo hablaba de la tipología circadiana, se me reían y me decían, "Ja, ja, esto del horóscopo". Sí, sí, muy triste. A día de hoy ya no se ríe nadie y te van respetando. La cronobiología éramos 4 iluminados, muy bien iluminados. Había unos grandes iluminados, grandes, Acho, Reinberg, bueno, un placer de todas estas personas, pero a día de hoy, vamos, la gente se pelea por publicar y posicionar datos muy importantes. Bueno, he abusado ya de ustedes. El equipo, todo esto no sería posible. Tenemos un poquitín el staff y doctores formados en este campo solo, no en toda mi vida. Y bueno, que quizá yo cogí el testimonio de Miguel Sánchez Turet, que fue mi mentor y que nos dejó antes de tiempo. Y entonces me dejó ahí con la línea y espabilate con todo. Y hemos hecho lo que hemos podido. Y muchas gracias. Vale, muchas gracias por tu presentación. Ha sido muy buena. Mi pregunta se prende con la melatonina, claro, porque no lo sé cómo es aquí, pero en Portugal tenemos un problema porque la melatonina está recomendada, como tú lo has dicho, y muy bien para niños o adultos que no la producen o la producen en menos cantidad. Pero lo que normalmente lo vimos es que toda la gente sabe dar melatonina a los niños pequeños indiscriminadamente. Y eso no es recomendado de todo, de todo. No lo sé cómo es aquí. Por eso mi pregunta, porque nosotros la melatonina tiene un efecto hipnótico, pero tiene que ser en dosis un poquito más grandes. Es por eso que Melamil, las personas lo dan a dosis muy altas para hacer el efecto hipnótico, porque Melamil tiene media hora de efecto. Es muy rápido. Después no le hace prácticamente nada. Tienes el circadín, sí, es de efecto retrasado. Entonces es lo que es usado en la clínica para tratar a estas personas que lo tienes que mimificar, mitizar, no lo sé en castellano, ¿cómo se dice? La producción nocturna. Entonces, mi pregunta es un poquito eso, porque en Portugal tenemos un problema. Las personas le van a la farmacia, toda la gente puede tener melatonina indiscriminadamente y lo que las sabemos, también, es que por lo día, para hacer una fiesta, no se toma melatonina.
no se suplementa, porque hay una hora del día que es la recomendada. Entonces se va a incrementar esta desincronización, porque las personas no lo saben. Entonces, hoy toda la gente tiene melatonina todo el tiempo. Uy, yo agradezco muchísimo su intervención, porque estoy al 100%, si no al 200% de acuerdo. Ahora hay padres que van a comprar la melatonina para que los niños no lloren y duerman. Es un disparate. El manejo de melatonina infanto-juvenil tiene que ser bajo supervisión pediátrica y si existe la necesidad. ¿De acuerdo? Porque además es que la melatonina, la mayoría de estos niños, primero los chiquitines, están configurando el reloj y claro, y lloran y no duermen como tienen que dormir, como queremos que duerman, sí que duermen como tienen que dormir. Y por lo tanto, sueño fragmentado, ya hay diferencias individuales, cada uno consolida el sueño nocturno y diurno más pronto o más tarde. Tenemos esta inmediatez como con los pañales. Quieren sacar pañales, pues no todos los niños están para sacar pañales tan pronto. ¿eh? Estoy absolutamente en contra, pero sí que es verdad, tenemos el problema de que se puede comprar. ¿eh? Yo compro y se lo dice, no, yo estoy dando estas recomendaciones que no pasa nada, pasa poco, es verdad que es muy segura la melatonina, pero estos niños y adolescentes, es que la melatonina me está acompañando todo el ciclo evolutivo y la eclosión hormonal. Tienen melatonina alta, ya la tienen alta la mayoría, y tienen bajón con la eclosión hormonal. Por lo tanto, no me toques la melatonina si no es necesario, pero con una evaluación médica adecuada. Esto es importantísimo. Y en adultos, claro, no todo se resuelve con melatonina. Es que el que no duerme, no todos es el problema de melatonina y no todos, y no todos estos pacientes tienen la melatonina mal. Hay una prueba tan básica, que es decir, orina, metabolitos de melatonina. ¿Tienes metabolitos? Pues es que las has fabricado y ahora se estás... Este no es tu problema. En Alemania es que lo hacen, pero vamos, de base. Y si no, contradígame que usted ha estado allí. Hacen esta valoración. Aquí no. Aquí dices, se lo tome. Si le va bien, bien. Si no, ya le daremos otra cosa. Pues, por si acaso. No, que no cuesta tanto hacer una analítica de orina, es económica, que las de sangre, también el paciente de unos no le gusta para una orina. Esa muestra biológica no te importa tanto de regalarla, llevarla y ahí tienes la evaluación objetiva que te acompaña mucho en tu criterio. Yo soy investigadora, pero en sueño. Entonces, trabajo con pacientes de sueño. La primera cosa que hacen con llegan es a pedir un comprimido, algo para tomar. Es lo que quieren. Entonces, muchas veces melatonina tiene un efecto placebo, porque están a tomar algo. Y para ellos es muy más fácil tomar algo do que cambiar comportamiento. Entonces, es algo que tiene que ser muy trabajado en educación para la salud, porque mucha gente desconoce totalmente. Gente conoce, tiene experiencia con benzodiazepinas, con cualquiera, porque también se toman muchísimo. Entonces, el que tiene esa experiencia hay que avisarle. Si le manejas de otra manera, con melatonina o con... que no es aquello, no es aquella pastilla que me la tomo y al cabo de 2 horas, hora y media, va de maravilla para quedarme dormido, luego a ver cómo duermo y a ver cómo estoy al día siguiente. Eso es otro tema, pero... Y quieren lo que le fue bien, ¿eh? Comentando lo de Katia, desde las distintas sociedades de pediatría, la Asociación Española de Pediatría, de Neuropediatría y alguna más que ahora no recuerdo, se ha hecho un documento intentando que se retire la melatonina de los supermercados. No estoy hablando de las farmacias, sino de los supermercados.
El problema que hay con la melatonina es que el acceso es muy fácil, se vende como complemento alimenticio, de hecho el melamil no pasa los filtros que tiene que pasar un fármaco porque es un complemento alimenticio, y entonces eso se vende desde herboristerías hasta, ya digo, en cualquier supermercado. Entonces el acceso es muy sencillo y es verdad que la gente lo consume pues mucho más de lo que debería y sin una supervisión. Sí que se intenta también, desde el punto de vista del pediatra, educar mucho en cuanto a que lo primero es la higiene del sueño, las terapias, en cuanto a trabajar con unos horarios, y lo último, la melatonina. Y siempre intentamos también, lo que pasa que, claro, llegamos a lo que llegamos, que llega mucho más la melatonina que nosotros. Es así de real, ¿no? Que intentamos decir que, claro, los primeros 6 meses la melatonina no debe darse. Y los siguientes, a partir de ese momento, aún así, debajo del año es muy raro que tengas que utilizar melatonina, no sé que sea en casos muy concretos, y siempre es eso, bajo supervisión médica y sabiendo a qué horas la das, qué cantidad das y qué efecto buscas con esa melatonina. Lo que pasa que es cierto que la población muchas veces pues tiende a lo fácil, es decir, igual que con el colesterol o con el sobrepeso. Dame una medicación, porque ahora acaba de salir un comunicado que no tiene que ver con esto, ¿no? Pero del Colegio Oficial de Médicos, que la medicación que se fabricó para los diabéticos y demás, que ayuda mucho a la pérdida de peso, se ha como parado su... O sea, para los diabéticos no existe este fármaco, no existe, no pueden acceder a este fármaco porque se está vendiendo para los que tienen un sobrepeso. Entonces, es un problema a todos los niveles, no solo a nivel de melatonina, pero que el acceso se da para una cosa, pero al final la gente quiere la solución supuestamente fácil y rápida, supuestamente. Lo que está de acceso en supermercados, Corte Inglés, etcétera, para farmacia, son las múltiples presentaciones en las que la legislación impide que tenga más de 1,9, ¿vale? Que eso raya, no siendo como Circadin, el placebo. Lo que luego le suman, que si pasiflora, no sé qué, no sé cuántos, para que haga un poquitín, pero bueno, que ya está bien que haya este tope. Este tope te viene de nuestra filosofía, en otros países no pasa, de que estaba prohibida, ¿vale? Y la prohibición la teníais prohibida vosotros también, no, nadie, creo que éramos nosotros solo. Nosotros tenemos el Circadin, ahora un otro con más dosaje que se puede ser prescrito por el doctor. Los otros, melamil, todo eso es en la farmacia, pero sin prescripción. Sí. Pero yo del melamil me refería que sí que se vende en farmacia solo, pero que no pasan los filtros de fármaco, porque no deja de ser un complemento alimenticio. No pasa. Que se vende en farmacia, quiero decir. Sí, se vende, en principio se tiene que vender con receta y lo único es que no está financiado por el sistema sanitario. Este es el matiz. Y yo de melamil sí que conozco quien llevó todo el tema de la comercialización y es un buen producto. Es un buen producto que en principio... Estoy de acuerdo que el melamil es buen producto, quiero decir, eso no. Pero se vas a mirar los estudios que han hecho para demostrar la funcionalidad para esos estudios es con 10 personas, 5 personas. La evidencia es muy baja. Entonces, los suplementos alimenticios, hablo de esos. Entonces, es muy dubia. Lo creo que es lo que has dicho, y lo que haya dicho es efecto placebo. Muchas veces cuando me dicen, tomo melamil, pero puede ser otra cosa. Estoy muy mejor. Es decir, perfecto. Si estoy mejor, continúa. Pasa nada. Puede ser efecto. Pero hay una gotita. Mejor ainda. Muy eficaz. Vale, boa. Sigue a intentar. Efecto placebo. Pero es lo que es. 30% de clinical trial, todos los estudios, 30%
con medicamentos es efecto placebo.